Cuando se piensa en un sistema automático, se piensa en industrias con líneas de ensamblaje, brazos robóticos, aunque realmente esta es tecnología que viene desde los años 50. Aproximadamente en 1948 se desarrolló el primer brazo industrial, aunque este no contaba con sensores. Era una máquina bastante robusta comparada a las de la actualidad. La integración de sistemas automáticos consiste en, por ejemplo, el concepto de Amazon Go. Por poner un ejemplo, sistema el cual funciona con sensores y una aplicación donde se detecta el ingreso del usuario a la tienda y se realiza un cobro automático escaneando el producto que se vaya a comprar, lo cual evita la intervención humana de cajeros, por poner un ejemplo. Este sistema se actualiza cada vez añadiendo nuevas funciones. Este es un ejemplo bastante acertado de la integración de sistemas automáticos. El siguiente punto, la automatización, consiste en la eliminación de la interacción humana en los procesos realizados, como aquellos sistemas de entrega de paquetería mediante drones, erradicando así en la totalidad la intervención humana. Dentro de las paqueterías son robots los que distribuyen, clasifican e interactúan los paquetes. Estos sistemas automáticos y su integración se componen por sensores, inteligencias artificiales, sistemas visuales y por ende los sistemas de control, los cuales han existido desde los años 30 aproximadamente. Estos se hacen presente en las industrias y los edificios, por ejemplo, en los BAS, alrededor de los años 40, consistían en sistemas neumáticos que funcionaban de forma semiautomática. En los años 70 es cuando las investigaciones en cuanto a los semiconductores comenzó a tener una función bastante importante. De igual forma, destacan la invención del chip 4004 por parte de Intel. Se puede decir que esto marcó la transformación de los sistemas de control en el año siguiente. Se desarrolla después el TMS-1000, conocido por ser el primer microcontrolador de la historia. Sus primeras aplicaciones ocurrieron en Japón, en la industria del automóvil. La apertura de puertas, ventanas, luces o limpiaparabrisas fueron una de sus aplicaciones. Usando estos dos chips se desarrolló la primera computadora de desarrollos. En los años 80, Bill Gates logra colocar el sistema MS-2 en las primeras computadoras de uso general. Aquí Microsoft agarró mucha fortaleza. De igual forma, salió el chip 8048 de Intel, el cual era un microcontrolador destinado a usos de control. Con este chip corría la primera consola de videojuegos del mundo. Las grandes empresas comenzaron el uso de microcontroladores y microprocesadores. Surgió el DDC, el control digital directo, surgimiento de las tecnologías de información. Surge la guerra de protocolos y se comienza a utilizar aún más el Internet. Actualmente se sabe que los sistemas DDC están hechos. Aparte del desarrollo del DDC, se desarrollaron también el control supervisorio y distribuido, la invención del primer PLC, el Modicon, con el protocolo Modbus de comunicación. Posterior a ello, los PLC funcionaban en conjunto con microcontroladores y microprocesadores. Los Modbus KNX son uno de ellos. Con la evolución de la tecnología, los controladores de los PLCs necesitaban una interfaz humano-máquina. Las primeras interfaces surgen. Trataban de botoneras que actualmente son pantallas táctiles capaces de representar gráficos. Con el crecimiento de las industrias se requerían mayores controladores para ello. Surge el control supervisorio, con sus orígenes de la invención del transistor y los relays. Con el desarrollo de la telemetría se eliminó el requisito de estar comunicado por teléfono entre personas. El BC Code es uno de ellos, usado actualmente para diversas funciones, como por ejemplo para las personas que se les dificulta el habla. Con el tiempo, esos evolucionaron a los sistemas SCADA, los cuales se dividen en tres tipos: los monolíticos, distribuidos y los interconectados a la red. Incluso hoy en día se menciona una de las nuevas, la IoT. Originalmente, el SCADA Master con los RTU era algo llamado WAN. Anteriormente, únicamente se podía usar un protocolo de comunicación para un mismo tipo de PLC. Se comenzó a emplear el uso del LAN, que permitía el uso de diversos RTU. La necesidad de estandarizar protocolos, la cual surgió en ese tiempo, trajo lo que actualmente se conoce como la tercera generación de SCADA, los cuales están interconectados por una red, Windows
Para eso sacó un protocolo llamado OLE. La tecnología de control industrial adoptó este protocolo y lo llamaron OLE for Process Control. Posterior a ello se crea la fundación de OPCs. En ese momento se extraen los protocolos de comunicación de los PLCs. Esto funcionaba para el desarrollo de nuevos protocolos. Se sabe que SCADA cuenta con muchos protocolos por las diversas jerarquías con las que contaba. El Siemens tiene el TIAporta, el cual le permite conectar a una pantalla y crear una interfaz para visualizar los procesos que se estén realizando. Las estaciones de operación, por ejemplo, necesitan de una computadora de supervisión donde actualmente se usa el Ethernet o el Profinet. Las estaciones sirven además para la adquisición de datos, lo cual se da por medio de un servidor, lo cual cuenta con un protocolo propio. La computadora central, por otra parte, requiere de su propio software de programación. Estos deben estandarizarse de acuerdo al protocolo manejado, esto según la jerarquía que se maneja. Con la inclusión del networking SCADA, deben de poder funcionar con estos estándares de comunicación. Por la década de los 90, el SCADA se estancó. Se vio en la necesidad de encontrar un sistema que resultara más práctico, ya que para que se desarrollara de forma eficiente se tenía que contemplar cada nivel jerárquico del sistema. Todo esto lo vuelve vulnerable a sus roturas en sus protocolos de seguridad. Por lo tanto, se buscó hacer un sistema más práctico y seguro, por lo que surgen los sistemas de control distribuido, o por sus siglas en inglés DCS. Hacen lo mismo que los SCADA, sin embargo, este viene dado ya con el sistema del fabricante. Estos puntos de unión de comunicación con una central de control, en conjunto con la misma, generaban la HMI, o la interfaz humano-máquina, con el mismo software que estos venían funcionando. Así solamente se programaba con el control de comunicación que se iba a implementar, todo mediante el software que traía incluido el fabricante. Los Profinet o Profibus venían de forma estandarizada en conjunto con el Ethernet. Una ventaja de estos sobre el SCADA es la admisión de una forma más sencilla en la conexión a Internet de las cosas, manejo de bases de datos virtuales y protocolos de SQL. El Internet definía que los DCS fueran superiores a los SCADA en ese entonces, aunque a la fecha SCADA ha evolucionado también y ya no son tan propensos a rupturas en su seguridad. Como bien se mencionó, todos los protocolos de control digital, tanto DDC, digital directos, supervisorio y distribuido, culminan en el protocolo de Internet. El contexto previo a hablar de Internet nos dice que a finales de la Segunda Guerra Mundial se crearon tratados para reconstruir Europa. En este periodo existía una revuelta en Grecia y Turquía. Durante este periodo existía una división entre el Frente Socialista y Capitalista. Se creó la carrera armamentista y realizaron pruebas nucleares. Diversas guerrillas entraron en juego. Cuba, con su pacto junto con la URSS, realizó la instalación de misiles de tipo P-12. Esto fue descubierto por un avión espía estadounidense y esto ocasionó un bloqueo militar marítimo a toda la isla de Cuba. Fueron 13 días entre los cuales hubo mucha tensión, donde la Tercera Guerra Mundial estuvo en juego y en este ambiente se desarrolla también la carrera espacial, llevando al hombre a la luna. Aunque previamente a esto, el Sputnik 1 había sido puesto en órbita, siendo el primer satélite del mundo en órbita. Aunque en el pasado existía la creencia de que en Estados Unidos existía el mayor desarrollo tecnológico y militar, este hecho de que el Sputnik se encontraba en órbita daba la vuelta a ese pensamiento, denotando así una superioridad en la URSS. Se pensó que este y los demás satélites en órbita estaban destinados a espionaje y ataque de ojivas nucleares. Es cuando se desarrolla ARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados, que fundada con el propósito de mantener a Estados Unidos dentro de la carrera tecnológica. En aquellos días, las computadoras que existían eran de un gran tamaño y para aplicaciones específicas, sobre todo aquellas que requerían cálculo. Esto generaba que sus costos fueran elevados. Se comienza a pensar en una nueva forma de comunicar las computadoras en conjunto. Los primeros usos del Internet como medio para intercambio de información se llevan a cabo. Era importante que la comunicación se mantuviera activa pese a los ataques. En 1963, aproximadamente, Paul Baran genera los primeros conceptos de redes de comunicación distribuidas. En 1965, esto creó un protocolo descentralizado de computadoras interconectadas, donde todos los nodos se encontraban interconectados,
lo que hacía muy difícil la interrupción de la comunicación. En 1965, Donald Davis crea la transferencia de datos por paquete. Se enviaban de forma distribuida y no se enviaban de forma íntegra. El receptor de dicha información lo reconstruía para poder leerlo. Esta formación continúa actualmente. En 1969 se desarrolló un ejercicio de transferencia de datos. Se implementaron las IPM o interfaces para el procesamiento de mensajes. De UCLA a SRI se mandó el primer mensaje, el cual era login, el cual llegó incompleto la primera vez, llegando solamente las primeras dos letras, LO. Además, la computadora que lo procesaba se apagó por la carga. Esto se intentó nuevamente y en la segunda oportunidad el mensaje llegó con éxito. Para diciembre de este año, había una conexión entre la Universidad de California de Los Ángeles con la de Santa Bárbara, en conjunto con el Instituto de Investigación de Stanford. Con la Universidad de Utah, en julio de 1970, llega a Nueva York. En 1972, toda la costa oriental con occidental. Y en 1977, se había implementado una red que comunicaba vía satélite a London con Noruega. Para abril de 1971, diversas universidades de Estados Unidos funcionaban con diferentes computadoras, donde se crearon interfaces de procesamiento de mensajes. Se aumentó poco a poco la velocidad, permitiendo enviar así mensajes más grandes. Existían diferentes conexiones de Internet, ARPANET, SATNET y RadioNet como las más importantes. Al no tener los mismos protocolos, no todas se podían interconectar. Surgen los primeros foros en Internet. Y en 1973 se usa la TCP. En 1974, a Protocol for Packet Network Intercommunication. Para 1975, los diferentes protocolos de Internet estaban ya interconectados entre ellos y ARPA. No fue sino Tim Berners-Lee que tenía la necesidad de comunicar los centros que estaban en Suiza. Él propone una comunicación a través del hipertexto, lo que permitiría acceder a otros sitios. Esto es lo que dio nacimiento a la www que conocemos hoy en día. En diciembre de 1989 se crea el primer sitio web. Es cuando se da cuenta de que no solo puede usarse de forma local, sino que también en el resto del mundo. Se crea un proyecto de almacén de datos de la información de usuarios, telefonía e internet. Para 1990, ARPANET deja de funcionar porque casi todo el mundo se encontraba ya conectado porque el internet ya era globalizado. Más adelante, surge por la posesión de computadoras la adición del mouse. Surgen los primeros navegadores y buscadores. Y todo esto es lo que se formó como el Internet de las cosas y las nubes de hasta hoy en día.